Muy buenas noches, martes 20 de marzo y llega una noche más en la hora de nuestro magazine a la 8 Ávila y lo va a hacer con nuestra sección Está en Ávila, pero ¿por qué? De la mano de nuestro compañero Roberto Ponce y de la Teniente Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez Reyes, seguimos descubriendo más rincones de nuestra ciudad o más cosas de edificios que vemos todos los días, por los que pasamos de manera habitual, pero no nos fijamos en todos los secretos que esconden. Hoy, por ejemplo, centramos nuestra mirada en el Banco de España, en ese edificio que se encuentra en la Plaza de Adolfo Suárez o en el Convento de las Madalenas, un convento de las Clarisas que está también en el pleno centro de la ciudad y que tiene muchísimas cosas por descubrir. Hoy les acompañamos a nuestro compañero Roberto Ponce, como decimos, y como siempre de la mano de Sonsoles Sánchez Reyes. En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Está en Ávila, pero ¿por qué? Ya saben, con calor, con lluvia como en este caso, vamos a luchar también contra el viento. Sonsoles Sánchez Reyes, bienvenida. Bien hallados. La verdad que lo que decimos siempre, Ávila es preciosa en cualquier climatología y estamos teniendo yo creo que de todo, ¿eh? Cada mes una cosa diferente o dos cosas diferentes. Nos ha tocado climatología adversa, pero con el paraguas en mano, si ustedes nos lo permiten. Mientras ustedes estén cómodos viendo esta sección, nosotros estamos contentos. Ya lo habrán visto, aunque a pesar de las obras, pues estamos en la Puerta del Alcázar, en la Plaza de Santa Teresa, porque como decíamos, para estar bien hay que estar más, Sonsoles, y nos están cuidando la muralla. Efectivamente, de hecho, una cosa que queríamos llamar la atención hoy es esta inscripción que tenemos precisamente ubicada aquí, en la Puerta del Alcázar, en el arco del Mercado Grande, que recuerda unas obras, una reedificación que hubo ordenada por el rey Felipe II en el año 1596, que al monarca ya le quedaba muy poco tiempo de vida, porque de hecho él falleció en septiembre del año 1598. Pero aquí se recuerda que durante la época del monarca Felipe II se mandó reedificar la torre de la esquina y de esta fortaleza, se refiere al Alcázar evidentemente, y también la Casa Real del Alcázar. Y menciona hasta el corregidor de Ávila en ese momento, lo menciona aquí esta inscripción, que él se llamaba Jerónimo Piña de Zúñiga. El nombre de pila Jerónimo no aparece entero, solamente HYE, que es la abreviatura del nombre en la grafía de la época, pero aquí ha quedado memoria, porque por eso lo llamamos la Puerta del Alcázar, porque es el lugar, aquí el solar, donde estuvo el antiguo Alcázar. Así que el que haya unas obras de alguna forma, pues nos lleva a buscar un hilo argumental para recordar esas obras de 1596 que guarda memoria la ciudad de Ávila debido a esta inscripción con el escudo del rey Felipe II, como podemos comprobar. Y además que hay algunos cuadros, seguro que algunos lo tienen en sus casas, en relativo al Alcázar, que había una antigua puerta por ahí pequeñita que daba conexión de un lado a otro del Alcázar, donde tenían todo el material. Efectivamente. De hecho, en estos años de 1596 el Alcázar ya estaba pues en muy malas condiciones y fue necesario reedificar. Pero si pasamos el arco, podemos pasar también a lo que era el solar antiguo del Alcázar, que ahora mismo lo ocupa el antiguo Banco de España, que también es un edificio interesante, y si te parece, con ese motivo podemos recordar un poquito también algo más sobre esta construcción abulense. Pues a ello vamos a ir, pero te voy a poner a lo mejor en un brete el escudo, el águila de San Juan, las flechas, el yugo relativo a los Reyes Católicos. Dicen, o por lo menos es lo que he escuchado yo, que está ahí porque por aquí pasó la comitiva para ir a Santo Tomás a enterrar al hijo de los Reyes Católicos. ¿Es así, Sonsoles? Siempre se ha dicho. La verdad que se traza hasta del arco del que vino la comitiva, porque vino desde Salamanca, al fin y al cabo. Es el lugar donde él falleció, el príncipe Juan, el 4 de octubre de 1497, y ese es el motivo por el que todos recordamos pues de forma especial ese paso de esa comitiva, y siempre se ha dicho que efectivamente que es un lugar donde pasó. Bueno, pues nosotros ahora estamos en esta situación, vamos a cruzar la muralla como tantas veces hemos hecho los abulenses y vamos a conocer el edificio antiguo del Banco de España. Vamos a ello. Allá vamos. Bueno, pues Sonsoles, dejamos atrás la estatua de Adolfo Suárez, le hemos saludado debidamente, estamos en la Plaza Adolfo Suárez
A lo mejor, como no está tan de paso, pues no nos hemos fijado tanto, porque queda aquí un poquito de lado, pero es un edificio espectacular, yo diría. Sí, el antiguo edificio del Banco de España, que es verdaderamente grandioso, es un edificio cuyo proyecto comenzó en 1928, que es un año siempre emblemático también para Ávila, porque no olvidemos que es el año en el que se construyó el primer parador de España, que es el parador de Gredos, que es tan importante. Y en 1928, que era época del rey Alfonso XIII, comenzó el proyecto dentro de una política de expansión que tenía el Banco de España para tener distintas sucursales en diferentes ciudades españolas. Se eligió este solar, este lugar, donde quedaban todavía por entonces algunos restos del Alcázar, que es lo que estábamos hablando antes, y se construyó por parte de un arquitecto navarro que llevaba desde 1916 ya trabajando para el Banco de España. Él se llamaba José Yarnoz La Rosa, y Yarnoz además era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, toda una institución, la verdad, un hombre que construyó distintas sucursales del Banco de España en diferentes lugares de nuestro país o reformó otras. Y fíjate las señas de identidad que tenía él. Él le gustaba que fueran edificios pues, muy monumentales, muy grandiosos, de acuerdo a la dignidad de la institución, porque él trabajaba prácticamente en exclusiva para ellos, y además que fueran una ubicación de las ciudades emblemática. Una ubicación, si te fijas, en otras ciudades que podamos pensar de nuestro entorno, la ubicación de la sede centro. Siempre es el centro y sitios pues, muy emblemáticos, como aquí en este caso. Hay algo que algunos abulenses quizá no sepan, y es que había aquí una columna central al principio que actualmente... ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Tú sí que lo sabes. ¿En el cementerio puede ser? Así es la columna que ahora es el monumento a los caídos, a la entrada del cementerio, pero que en un primer lugar se colocó precisamente aquí. Bueno, Yarnoz, una de las cosas que hacía era, intentaba, en algunos casos, como tenía muchas obras, muchas necesidades de trabajo, pues se veía ayudado por una serie de arquitectos que le venían de alguna forma pues a complementar su trabajo. Y en Ávila participó otro arquitecto también muy bueno, Juan de Zabala. Y Juan de Zabala fue uno de los arquitectos que trabajaron no solo para el Banco de España, sino para muchos edificios oficiales que llevan su firma. Si nos fijamos, algo que llama mucho la atención es que aunque empezó el proyecto en época de Alfonso XIII, 1928, sin embargo, el escudo que preside la fachada, que es un escudo verdaderamente enorme, es de la Segunda República, porque se terminó el edificio ya al comienzo de la década de los años 30, después del advenimiento de la República. Está ubicado en un vano de una ventana, dentro de las del primer piso, y si nos fijamos, pues es el escudo de la República, según el decreto de 27 de abril de 1931. Que además se detallaba, perdona que haga el inciso, se detallaba que fuera como el escudo que estaba en las monedas de 5, ¿no? Que fuera, pues eso, ese escudo precisamente con todos los detalles de la República, que no tuviera las columnas de Hércules, con la leyenda de Plus Ultra y demás, con todas las características. Efectivamente, la verdad que el gobierno provisional de la Segunda República, al verse pues en un momento tan al comienzo de su andadura, que era todavía abril, el primer mes en el que se constituyó, abril de 1931, tuvo que recurrir, como tú muy bien dices, al escudo de la Primera República, del gobierno provisional, que había acuñado pues monedas de 5 pesetas en los años 1869 y 1870. En el reverso de esas monedas podemos ver pues este escudo que tenemos aquí, pues están por una parte las armas, se ve claramente Castilla, León, Aragón, se ve también las cadenas de Navarra, abajo se ve Granada. Lo que falta, por ejemplo, es la flor de lis. Sí, la flor de lis en el cuartel central, pues propia borbónica, y también la corona del león, sin ir más lejos, que es algo que llama la atención y el que no aparece. Y la corona real, arriba de todo, está sustituida por una corona mural con 6 torres, 4 de ellas vistas y otras 2 pues se supone que están lógicamente en la parte de atrás. Y como muy bien has dicho, las columnas de Hércules, aunque sí que están en el escudo de la Segunda República, aquí no aparecen. Esas 2 columnas con la leyenda pues Plus Ultra, esas aquí están completamente desaparecidas. Verdaderamente este es un edificio precioso que todos recordamos que con fecha o con efectos de 1 de enero de 2003 dejó de ser Banco de España, porque fue algo que les ocurrió a bastantes sedes del Banco de España en distintos lugares de nuestro país, y hubo una serie de obras de reforma pues durante varios años, hasta noviembre del año 2007, en el que se reabrió, pues corrió la misma suerte que en otras sucursales de otros lugares, y ahora lo podemos ver aquí, la Delegación de Economía y Hacienda pues del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España.
Así que es algo también para recordar y para poder sentir que es un edificio pues emblemático, muy bonito y que también lleva parte de la historia de España, porque surgió a partir de la Ley de Ordenación Bancaria de 1921 este afán de extender el Banco de España, y fruto de su tiempo tenemos este edificio tan precioso que es una suerte. Pues como decía Sonsoles, nos vamos a ir acercando a nuestros espectadores. Desde 2007 la Delegación de Economía y Hacienda, después de una inversión de más de 2 millones de euros para adecuar todo, y esta es una plaza, aunque ahora, bueno, pues desierta solo con nosotros, pero que ya saben que, por ejemplo, en el mercado medieval, también con la actividad de circo, bueno, pues que tiene también mucho encanto y que llamamos a todos a que disfruten de estas calles. Sonsoles. Claro que sí, además es parte de la infancia de todos. ¿Quién no hemos jugado aquí o hemos venido de alguna forma a pasar un rato de esparcimiento? La verdad que son rincones bellísimos de la ciudad de Ávila que, como los vemos todos los días, muchas veces pues nos cuesta más apreciarlos. Pues antes de acabar, yo quiero dar un apunte, porque el otro día, después del programa, una señora se me acercó y me dijo: yo no sabía lo del corral de comedias ahí donde la Magdalena, quiero saber algo más. ¿Le damos algún apunte para complementar? Yo creo que estando tan cerca, a pesar de la climatología, hoy nos podemos acercar al corral de comedias y aunque no podamos ver una obra de teatro, por lo menos podemos recordar alguna en concreto de las que se estrenó aquí en primicia, que ahora es muy famosa, pero que en su momento pues siempre hubo una primera vez. Pues vamos a terminar con ello. Pues última ubicación, Sonsoles Sánchez Reyes, en el Paseo del Rastro, aquí al lado de la muralla, pero mirando al convento de la Magdalena. Eso es, que actualmente, como tú muy bien dices, es un convento de franciscanas concepcionistas, pero que en un primer momento fue lo que se llamaba un hospital de pobres. Fue fundado a comienzos del siglo XVI por Juana Velázquez de la Torre, que era el aya del príncipe Juan. De hecho, si nos acercamos a Santo Tomás, vemos que allí está enterrada ella, junto con su marido, Juan Dávila, en la capilla de Santa Catalina de Siena, que es una santa dominica, y está muy próxima al sepulcro del príncipe Juan. Eso fue un privilegio, que por ser ayos del príncipe, aunque el sepulcro de alabastro, que es de Pedro de Salamanca, pone amos del príncipe, pero bueno, esa es la idea de ayos actualmente, de pensar en este tipo de educadores, servidores y tutores de alguna forma, pues aparecen allí de una forma pues muy privilegiada, como un mérito que se les reconoce pues todos los años dedicados al príncipe, en el hecho de poder enterrarse junto a él. Y veníamos por el corral de comedias. Eso es. Bueno, pues ella fundó, como decimos, a principios del siglo XVI, este hospital de pobres, en un solar que antiguamente era la mezquita de la Solana. También fue cedido por la reina Isabel para que se construyera este hospital de pobres. Bueno, lo que ocurre aquí es una cosa un poco curiosa, y es que efectivamente convivieron durante más de 2 siglos un hospital con un corral de comedias en el mismo edificio. Esto es algo un poco insólito, no es habitual. ¿Qué le permitía? Pues que el hospital tuviese una serie de ingresos, eso era muy bueno, pero al menos sabemos que en 1628 se habló de cerrar el corral de comedias, porque también, claro, tenía algunos problemas. Por otra parte, otra cosa que sabemos es que en 2 ocasiones también, pues a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII, se intentó que el ayuntamiento tuviera un corral municipal de comedias, pero tampoco llegó a buen puerto ese proyecto, y eso llevó a que durante los siglos XVII y XVIII este lugar fuera el sitio donde se decidió que se representaran las comedias en la mayor parte de las celebraciones en Ávila. Recordamos, y lo tenemos documentado la primera vez, 1594, el cronista Antonio de Cianca, y retomamos lo que hablábamos en el último programa, cuando se produjeron los festejos por la traslación de los restos en ese año de San Segundo desde la ermita hasta la catedral, pues se decidió por parte del obispo Jerónimo Manrique de Lara comisionar a Lope de Vega el que escribiese, pues es profeso, una comedia para estrenarse aquí, y así se hizo en septiembre de 1594, la comedia de San Segundo, que es la primera de las comedias de vidas de santos hagiográficas que escribió Lope de Vega. Es una comedia muy interesante, en 3 jornadas. Una de ellas comienza pues que están San Segundo y Santiago en España evangelizando, junto con el resto de los varones apostólicos, que eran 7, los 7 varones apostólicos, San Segundo y otros 6, eran discípulos de Santiago, que fueron ordenados por San Pedro y San Pablo para venir a España después a evangelizar. Y según la propia comedia, se ve cómo después se va, tanto San Segundo como Santiago van a Jerusalén, allí Santiago es ejecutado por orden de Herodes, y después San Segundo se va a Roma, donde San Pedro en persona le ordena obispo
obispo de Ávila. Esto era muy importante en la época porque entroncaba la iglesia abulense directamente con los apóstoles, con Roma. Esto era, pues, para la iglesia abulense era verdaderamente una señal de identidad de muchísimo orgullo. El hecho de que aquí hubiese pues este tipo de eventos culturales, como esta comedia que decimos o cualquier otra, pues llevó a que hubiese ya que organizar de alguna forma el patio como corral de comedias a la vez que el hospital. Y lo que se hizo en el patio es, pues por una parte, tener unos soportales con hasta 5 gradas, 2 entradas distintas, vemos una aquí y otra en la parte superior, en la parte norte, pues para que efectivamente pudieran las personas entrar separadas por sexos, que se consideraba que era algo muy importante para la moral de la época. Había dentro en el patio pues bancos, banquillos, en la primera planta unos aposentos corridos como miradores, uno pertenecía al cabildo, otro pertenecía al ayuntamiento, uno tercero, el de las damas, fue un poco polémico porque no se sabía si era del hospital o del ayuntamiento y hubo ahí algún pleito, pero bueno, el caso es que con esa organización y con una serie de obras de remodelación o restauración, pues que sabemos en 1620 que se empedró el suelo, también sabemos que se cubrió con un tejado parte del escenario, la parte principal, sabemos que también en 1656 se cubrió entero el patio. Eso quiere decir que había mucha actividad, que había ingresos y que había que organizarse. Podían ir avanzando. Claro. Bueno, lo que ocurrió es que llegó el año 1792 y vino aquí Juan Meléndez Valdés, encomendado también por el Gobierno de España, para intentar fundir los 5 hospitales que quedaban entonces en Ávila en uno solo, en el Hospital General, que lo ubicó sobre el antiguo Hospital de la Misericordia, actualmente en el solar de la residencia Santa Teresa Jornet. Y al cerrarse el hospital, eso llevó a la decadencia, al declive de su hermano gemelo, es decir, de su corral de comedias, que vivió un poquito más, pero no mucho, porque en 1801 fue el final, fue la última de las que sepamos, que aquí el profesor José Antonio Bernaldo de Quirós ha hecho un trabajo maravilloso de investigación y él mismo documenta en 1801 el último momento, la última de las obras. Sabemos que la primera al menos es esta de San Segundo, esta tan maravillosa que veníamos mencionando, que la tercera estampa termina en Ávila, pues ya con San Segundo y como obispo de la ciudad, y ya sabiendo que hay como una especie de profecía de que muchos años después se descubrirán sus restos, pues entre esos dos momentos tan emblemáticos, la comedia de San Segundo y ese año de 1801, los albores del siglo XIX, pues toca a su fin el corral de comedias. Y es en ese siglo, el XIX, en concreto a mitad del siglo XIX, a mediados, cuando la Diputación Provincial, que es la dueña, o era en ese momento de este edificio, el del hospital, pues se lo cede a las franciscanas concepcionistas como convento a cambio del uso del convento que ellas tenían al lado de la iglesia de San Andrés, que pasa a ser inclusa desde ese momento. Y ese es el motivo por el que esos siglos flanquean. Por una parte tenemos el final del siglo XVI y por otra parte mediados del siglo XIX flanquean más o menos los usos de ese edificio hasta llegar al actual, que todavía se conserva de convento de concepcionistas. Pues Sonsoles Sánchez Reyes, solo nos queda darte las gracias, formidable y admirable de nuevo todo lo que nos has contado, y en un día de lluvia como hoy se agradece mucho más. Gracias, y estaremos pendientes a los próximos programas, a los próximos capítulos, porque Ávila disfruta la cultura desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, porque contigo, Robert, que llevas siempre el programa con tanto acierto, es muy fácil y seguro que cualquier persona en mi caso sería igual de elocuente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Sonsoles Sánchez Reyes, y hoy, si me lo permiten también, gracias a Enrique López, que está con la cámara, porque también se ha chupado una buena de agua. Todo por ustedes. Está en Ávila, pero ¿por qué? Hasta la próxima. En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva.